Tomorrow's will be better. I don't think I can say it. I need evidence. It's big, ¿no? Se ha estado hablando de esta máquina siempre, desde que me dedico a la física. El Gran Colisionador de Hadrones, o LHC, la máquina más grande jamás construida por el ser humano, por fin se va a poner en marcha. Y tras muchos años de esperar y de teorizar sobre cómo se creó la materia y sobre cuál sería la teoría última y fundamental de la naturaleza, por fin todas esas teorías se van a poner a prueba. Y sabremos algo. Aún no sabemos qué, pero algo sabremos. Y eso lo cambiará todo. Si el LHC detecta nuevas partículas, es que vamos en la dirección correcta. Y si no, no solo significaría que algo se nos escapa, sino que quizá no sepamos nunca cómo seguir adelante. Estamos en una encrucijada. Y o se inicia una época dorada, o será un duro golpe. No sé de ningún otro momento histórico como este, en el que todo un campo de conocimiento depende de un solo acontecimiento. Hi, I'm David Fabiola. Nice to meet you. So, look, I had suggested to be on this side because this big wheel is quite spectacular. More than ever, this will require the collaboration between a theory and experimentalists, so it will be a very nice period where we work together. And Well, it's fun to finally interact with experimentalists. I mean, I used to be just in my office coming up with crazy you have ideas. to come and make your calculations here in front of this big, big instrument, right yes, that to would get be inspired. Yes. Big thing. Hay un deseo generalizado de que la máquina arranque. Esa enorme máquina que ha tardado tantos años en construirse. Y todos estamos expectantes con lo que podría descubrir. Y siempre que hay rumores de que se ha descubierto una nueva partícula, incluso antes de encender el LHC, toda la profesión enloquece. El experimento se diseñó inicialmente a mediados de los años 80 y ha tardado todo este tiempo en construirse. Hay 10.000 personas de más de 100 nacionalidades. Eso incluye países que son enemigos mortales entre sí, como la India y Pakistán, Georgia y Rusia, o Irán e Israel. Pero todos tienen físicos trabajando en esta máquina. Estas cosas azules son imanes superconductores de 7 toneladas que han de ser enfriados con helio líquido hasta las temperaturas más frías de la Tierra, más que en el espacio vacío. Hay 100.000 ordenadores conectados en todo el mundo para tratar los datos. De hecho, la red mundial de Internet se inventó en el CERN para que los físicos de todo el planeta compartieran esos datos. Estados Unidos estaba construyendo una máquina similar, de hecho más grande, en Texas, pero se toparon con un pequeño obstáculo técnico. I doubt anyone believes that the most pressing issues facing the nation include an insufficient understanding of the origins of the universe. Desgraciadamente, el supercolisionador superconductor fue cancelado por el Congreso en 1993. And finally he's saying, well, if we don't do it, the Europeans will do it. Let them do it. We'll steal their technology like they steal our technology. Se politizó demasiado. Era muy caro, muy complejo, y a los físicos nos es difícil explicar por qué hacemos este tipo de experimentos. La finalidad de la máquina no es la aplicación militar ni la comercial, sino entender algo sobre las leyes básicas de la física. Hay dos tipos de físicos de partículas. Los experimentales, que construyen grandes máquinas, realizan experimentos, analizan los datos e intentan descubrir cosas como nuevas partículas.
Y luego están los teóricos, como yo. Nosotros desarrollamos las teorías que intentan explicar todo lo que vemos en la naturaleza. Sin nosotros, los físicos experimentales están a oscuras. Pero sin ellos, nosotros nunca sabríamos la verdad. Cuando estuve en Stanford tuve un mentor, Savas Dimopoulos. A Savas solo le gustaba trabajar en los mayores rompecabezas. Now, just for fun, I wanted to tell you that the enabling technologies that Es el autor de algunas de las teorías más famosas que se comprobarán en el LHC. Pero él aún no sabe si alguna será cierta, y de ahí la intensidad con la que aborda la física. Si trabaja en un artículo que podría darle el premio Nobel, no permite que trabajen en él más de 3 personas porque el Nobel solo puede compartirse entre 3. Ese es el nivel al que se mueve y el impacto que intenta causar. En física de partículas, tienes que tener un mínimo de inteligencia, signifique eso lo que signifique. Pero lo que diferencia a los científicos es puramente una capacidad artística para discernir si una idea es buena, si es bella y si merece la pena dedicarle el tiempo y, lo más importante, el dar con un problema suficientemente interesante, pero tan complejo como para que no haya sido solucionado aún y al que le haya llegado el momento de resolverlo. La gente lleva esperando este experimento, el LHC, muchísimo tiempo. Nunca ha habido nada igual, y por tanto todos los superlativos están justificados. En este caso, el bombo que se le está dando es el adecuado. Hacer que 3.000 personas trabajen juntas en un experimento cuyo objetivo es entender qué pasa en distancias miles de veces menores a un protón es realmente un extraordinario testimonio de algunos de los más elevados ideales que podemos tener como seres humanos. Nima y yo nos doctoramos casi a la vez. Él me lleva un par de años. Y Nima es la estrella de nuestra generación. Es a quien seguimos, admiramos e intentamos superar, si es que podemos. A mediados de los 70, surgió una teoría sorprendentemente acertada sobre la naturaleza que llamamos modelo estándar de la teoría de partículas. Pero en su núcleo hay una tara, unos problemas conceptuales muy notorios que infectan ese fantástico conocimiento. ¿Por qué es grande el universo? ¿Por qué la gravedad es más débil que otras fuerzas? Las respuestas que da esta teoría resultan tan absurdas que parece que se nos escapa algo muy importante. Y además, esa teoría predice la existencia de algo absolutamente crucial para que todo tenga un sentido teórico interno, el famoso bosón de Higgs. El Higgs o algo similar debe aparecer, y si no, eso supondrá que hay algo profundamente erróneo en nuestra concepción de la física. Pero hay razones de peso para pensar que algunas de estas preguntas tendrán respuesta en el colisionador. Y no han escaseado las ideas en cuanto a cuáles podrían ser. Pero realmente para esta generación, la mía, esta es la única baza. Ah, sur les Boss-Camps. Non, je sais même pas, j'ai pas mangé, j'ai pas dormi, mais bon, j'ai pas besoin. Non plus, mais bon. Ça marche bien. Llegué al CERN en 1987. Era muy joven. Aún no me había licenciado. Y recuerdo que cuando entré por primera vez, me asustaron un poco los pasillos del edificio central. Casi me perdí en ellos. Para mí ha sido una experiencia maravillosa, porque he tenido ocasión de estar implicada desde el principio.
Y he visto el experimento desde el inicio, desde cero prácticamente. Ahora no puedo describir el nerviosismo por lo del primer haz. Es decir, toda la sala de control es como un grupo de niños de 6 años que cumplieran años la semana que viene y fuesen a tener tarta, recibir regalos y tener ahí a todos sus amigos. En fin, que saben que será algo genial. Llevo aquí un año haciendo el postdoctorado, soy casi una recién llegada. Pero he llegado en el momento perfecto. Estar en la planta baja cuando lleguen los primeros datos será impresionante. Hay una enorme diferencia entre físicos teóricos y experimentales. Cuando empecé en la universidad, no quería de ningún modo hacer física. Para mí la física significaba cosas aburridas. Libros de texto, teorías, pruebas. Pero luego descubrí su lado experimental. El lado experimental es el aspecto práctico. Consiste en coger una teoría, que es abstracta, y hacerla realidad. ¿Cómo diseñas un experimento para descubrir algo que predice la teoría? Y ese aspecto es lo que me encanta. C'est très bizarre. Oui, arrive dans les salles contre. Parce que ça, c'est bizarre. Il voulait savoir. Le lard, je ne sais pas si c'est implémenté pour nous. Ok, bon, à tout à l'heure. Alors, ciao. So, das haben wir wirklich schon. Das haben wir. Lard, wir waren da noch nie da unten. Of course. Obviamente, mientras construíamos todo esto, pensamos muchas veces: ¿y si todo esto no funciona? Ahora estoy convencido de que funcionará. Pero la siguiente cuestión es si llegaremos a encontrar algo. Porque si no encontramos algo nuevo, sería una catástrofe para la física. Porque de un modo u otro, las preguntas planteadas quedarían sin respuesta. El LHC es esencialmente el experimento más básico. Es lo que cualquier niño plantearía como experimento. Coges dos cosas y haces que choquen. Obtienes una serie de cosas que surgen de esa colisión e intentas comprenderlas. En este caso, lo que vamos a hacer chocar son diminutos protones, que están en el núcleo de los átomos. Y para hacer que se muevan lo más rápido posible, hemos construido este enorme anillo de 27 kilómetros. Los protones recorrerán el anillo múltiples veces para que alcancen casi la velocidad de la luz. Y luego haremos que en 4 puntos colisionen dos haces que se muevan en direcciones opuestas. En esos 4 puntos hay 4 detectores diferentes: Atlas, LHCb, CMS y ALICE. Yo trabajo en el experimento Atlas. El Atlas es una gigantesca cámara de 7 pisos de altura que toma fotos de cada colisión. Y hay miles de millones de colisiones. Y lo que esperamos es ver la famosa partícula de Higgs. Pero siempre que hemos hecho funcionar el nuevo acelerador a más energía, ha habido sorpresas. Así que en realidad esperamos ver el bosón de Higgs, pero también algo asombrosamente nuevo. Es comparable a la llegada del hombre a la Luna. Es un esfuerzo colaborativo similar, yo diría que mayor. Y se asemeja a lo que hizo la humanidad al construir las pirámides. ¿Por qué las hicieron? ¿Por qué lo estamos haciendo? Tenemos 2 respuestas. Una es lo que decimos a la gente y la otra es la verdad. Les contaré ambas. Y no es que la primera respuesta no sea correcta. Eso lo que no es lo que nos impulsa, no es como lo concebimos. Pero es algo que puedes decir rápidamente, sin que la persona con la que estás hablando se pierda, se duerma o se ponga a hojear el catálogo de compras a bordo si vais sentados juntos en un avión. Respuesta número 1. Estamos reproduciendo las condiciones físicas justo tras el Big Bang, y lo hacemos en el colisionador, y las reproducimos para ver cómo era aquello cuando se creó el universo. Esto es lo que le decimos a la gente. Bien, respuesta número 2. Estamos intentando comprender las leyes básicas de la naturaleza. Suena algo más suave, pero es en lo que estamos realmente y es lo que estamos intentando. Estudiamos las partículas porque justo después del Big Bang, lo único que había eran partículas. Y estas contienen información sobre cómo se originó el universo, sobre cómo es ahora y de su futuro. A principios del siglo XX se estableció que toda la materia conocida, todo lo que conocemos, está formado por átomos.
y que los átomos están formados por 3 partículas: electrones, protones y neutrones. En los años 30 se descubrieron otras partículas. Y para los 60 había cientos de nuevas partículas, descubriéndose una más cada semana. Era una confusión total. Hasta que un grupo de teóricos se dio cuenta de que una sencilla estructura matemática explicaba todo esto. La mayoría de estas partículas están formadas por los mismos 3 componentes, los quarks, y solo unas cuantas son realmente partículas elementales que encajan en un patrón ordenado. Así nació el modelo estándar. Finalmente, todas las partículas de la teoría serían descubiertas, excepto una, el Higgs. El Higgs es distinto a cualquier otra partícula. Es el eje del modelo estándar. Su teoría la escribió en los 60 Peter Higgs, junto con otros teóricos. Creemos que es la pieza clave responsable de la unión de la materia. Está relacionada con un campo que llena el espacio y que le otorga masa a partículas como el electrón y les permite ser atrapadas por los átomos. Así que es responsable de la creación de átomos, moléculas, planetas y personas. Sin el bosón de Higgs, la vida tal como la conocemos no existiría. Pero para demostrar su existencia, tenemos que hacer chocar partículas a una energía tan alta como para alterar el campo y crear una partícula de Higgs. Si el bosón de Higgs existe, el LHC es la máquina que lo descubrirá. Supongamos que tienen éxito y todo sale bien. Claro. ¿Qué ganamos? ¿Cuál es el beneficio económico? ¿Cómo se justifica todo esto? Por cierto, soy economista. No se lo tendrá en cuenta. La pregunta del señor economista es: ¿cuál es el rendimiento económico de un experimento como este y el de lo que descubramos al hacerlo? La respuesta es muy simple. No tengo ni idea. No tenemos ni idea. Cuando se descubrieron las ondas de radio no se llamaban así porque no había radios. Fueron descubiertas como un tipo de radiación. La ciencia básica para lograr grandes avances ha de hacerse a un nivel en el que no te planteas el beneficio económico. Lo que te planteas es qué es lo que ignoramos y cómo avanzaríamos. Así pues, ¿para qué sirve el gran colisionador? Quizá para nada, aparte de entenderlo todo. La primera vez que vi el Atlas fue en 2005. Vine para ver cómo era, porque existía la posibilidad de trabajar en él en mi postdoctorado. Recuerdo que entré y me quedé así, impresionada, atónita. Yo tenía una idea de su magnitud. La gente te dice, tiene 5 plantas de alto. Ah, vale. Y cuando lo ves, son 5 plantas llenas de microelectrónica. Todo diseñado a medida y soldado a mano. Es como si fuera un reloj suizo, de 5 plantas.
There was this issue about the BCIDs. We had our extended barrel out earlier, but it should be back in, and we should be everything running normal. Okay, so one more announcement. We have to be extremely careful what we do to the system, right? I mean, we know that anybody who's even updating a number somewhere might stop our system for more than an hour quite easily. So please be absolutely sure that you yourself and everybody in your system is not touching the system unless it's been agreed by the shift leader. Yeah? Nothing should be touched. Yeah? And that includes all the things that you're absolutely dead certain they will not do anything wrong. Okay? Especially those things. It's being called the largest scientific experiment in history, and some say one that could cause Armageddon. It's the strangest experiment ever, mankind's most ambitious attempt to understand how we all got here. Thousands of scientists from around the world spent 20 years designing an extraordinary machine. It cost more than £5 billion and will be switching on very soon. This is a Genesis machine, a window on creation. Vedere tutta la fisica che già conosciamo fino a They're looking for something called the God particle, but skeptics are saying nobody knows what will happen when they turn off the switch. A group of fringe scientists believe the collider might create a black hole that could swallow up the Earth, and they filed suit to stop the project from going forward. Hello? No, absolutely not. Well, no, there is no scientific ground to what he's saying. It's not possible that the electricity is going to destroy the world. It's absolutely ridiculous. Bueno, son las 9:15 y faltan 15 minutos para el haz. Llevamos aquí sentados desde las 7 en punto y absolutamente nadie ha traído comida. 15 minutos para el haz. El nivel de estrés es muy alto, pero en una sala con italianos es más llevadero. Aunque no tengamos café. ¿Por qué no han traído café? What we're going to see today is the launch of the first beam of protons around this enormous ring. Very shortly, Lynn Evans, the project director, is going to be addressing CERN staff who are gathered at different points around this massive complex. Solo es el primer atisbo para ver si la máquina funciona. Necesitamos que dos haces colisionen. Se tardará bastante en obtener los datos estadísticos para iniciar una nueva física. Pero tener solo un haz, el primero, no es ni eso, no habrá colisiones. Es solo un haz dando vueltas y ni siquiera a alta energía. Solo un haz circulando a baja energía para decir, vale, logramos recorrer el anillo por primera vez, pero será un gran acontecimiento. Son 19 años esperando este primer paso. Let's get started, everybody. Now comes the day of reckoning. 5, 4, 3, 2, 1, now. No beam. Yeah. So where are we with the injection kicker? Oh, wait, they're out. Okay, never mind. Let's go. 5, 4, 3, 2, 1, 0. We get a beam on this pulse? I hope so. Wow, last night I was like waking up constantly like, did we set that right? What about, did we disable? Oh my gosh. Marzio, I have a plot for you. Okay, check this out. This is Z. This is timing in nanoseconds, which we knew from the cosmic data
That is very nice. Yes. Oh, yeah. Actually, upstairs, I think people were more excited about this. If you're in Google, that means that's the world. Yes. This is the most important thing today. Esto era lo primero y nos ha dicho muchas cosas. Que las propiedades magnéticas de la máquina son buenas, que la apertura es limpia, que no hay nada dentro del conductor de haces en ningún punto. Así que es muy alentador, un avance notable. Do you guys see our beautiful plot? Right. Okay, I want to show you this. Come on, show them the plot. You can take a picture of... Here you go. We'll see if you can get it. I don't think there's anyone else I can show my plot to. So... Funcionó, funcionó. Y hay pocas ocasiones en la vida en las que todo funcione. Y aún menos en las que todo funcione de maravilla. Somos lo más. Base cubierta el primer haz. Lo conseguimos. They got a beam circulating. They've had beams circulating for a full 30 seconds. So let me understand, this is one beam going one way. They had one beam going one way, and then they went to the other beam going the other way. How has it worked? The second beam, did it go fully around? Everything, they both went around. I think they had the beam go around about 1 million times, something like that. Yeah, their Twitter feed said 10 million. Now we'll become, CERN Twitter junkies. I guess this is exciting. My logical self wants to be excited. My psychological self is very cautious. Mis padres son iraníes. Ambos son físicos. Mi padre en particular tuvo serios problemas políticos con el régimen y tuvimos que permanecer ocultos varios años. Acabamos escapando de Irán por la frontera con Turquía. Luego, gracias a una serie de maravillosos accidentes, acabamos en Canadá. Me interesé por la física cuando tenía 13 o 14 años. Me permitía combinar las dos cosas que me encantaban, las matemáticas y las cosas del mundo natural. That you're saying, what if? It's yeah. You're preparing a broader audience for all right, this. Okay, now I'm gonna just do something fun. Just do something fun. What would be fun? No, don't write hell. It's a public. All right, I'm sorry. How about that? There we go. Pensar en el LHC ha sido el centro de mi vida intelectual los últimos 15, 16 años. Dependiendo de lo que pase en el colisionador, estos 15 años podrían ser lo mejor que he podido hacer en este tiempo. O podría ser como si estos 15 años jamás hubieran existido, no hubieran tenido ningún impacto y fuesen 15 años perdidos. Porque aquí no hay premio de consolación. Es una situación muy binaria. Obviamente, no pienso, oh, bueno, lo intenté de verdad en la universidad, está bien de todos modos, lo que cuenta es intentarlo. Yo no creo que intentarlo sea lo que cuenta, creo que lo que cuenta es hacerlo bien. Now it's time for the entertainment part. So as with every great physics event, we're going to start with a Big Bang, the Atlas Big Bang event. And that's going to follow with music all evening. People from Atlas who are going to be performing for you. So let's get started. Take 2,000 intelligent, ambitious, type A personalities. You make it work 16-hour days, high-pressure situation, lots of stress. You know, that's the recipe for disaster. Or at least it's a recipe for a reality television program. But all of that physics, Higgs, extra dimensions, supersymmetry, microscopic black holes, macroscopic black holes, Z-primes, you name it. The physics that the theorists only dream of is ours to discover. Thank you. Matter is created from energy, which is exactly what they'll do in the LAC. You get matter and antimatter in equal parts. And they try to take us back to when the universe starts, the Big Bang. Back when all the matter exploded, but the amount of antimatter was somehow eroded. Because when we look around, we see that matter abounds. But the antimatter's nowhere to be found. That's why. When LHC sees where the antimatter's gone, Alice looks at
Crecí en Turquía, de padres griegos, una familia de clase media. En los años 60 fuimos refugiados y tuvimos que abandonar Turquía debido a las tensiones étnicas entre griegos y turcos por la isla de Chipre. Había demasiadas corrientes políticas opuestas, la izquierda, la derecha, y yo era un impresionable chico de 13 años que oía argumentos a favor de la izquierda y la derecha. Un día estaba convencido de que un bando estaba en lo cierto y al día siguiente estaba convencido de que lo estaba el otro. Y eso me confundía. ¿Cómo podían ambos bandos estar en lo cierto siendo uno lo contrario del otro? Entonces decidí centrarme en un campo en el que la verdad no dependía de la elocuencia del interlocutor. La verdad era absoluta. Por supuesto, cuando empecé a trabajar creí que tal vez en 5 años las teorías en las que estaba trabajando se demostrarían. Sabríamos la verdad experimental y después de eso pasaría a ser una siguiente ronda de ideas. Pero no sabía que los experimentos llevarían tanto tiempo. Y aquí estoy, 30 años después, sin saber aún la verdad. I can show you here a nice event. Did you see this from Andreas showed me this. This is from yesterday night. This is now a real bean gas event. So you see the tracks also bent in the by the field. Very nice. In some sense I started from. En cierto sentido, empecé desde una perspectiva equivocada. Porque estudié mucha literatura cuando estaba en el instituto. Literatura, arte, filosofía, historia y muy poca física y matemáticas. También estudié música, piano y me atraía mucho el arte. Hay muchas similitudes entre la música y la física. La música clásica sigue las reglas de la armonía, que en realidad son leyes físicas y matemáticas. Pero también me fascinaban las grandes preguntas, es decir, la posibilidad de formular y responder preguntas importantes sobre la naturaleza, el universo, ¿por qué?, ¿cuándo?, ¿cómo? Y cuando acabé el instituto me di cuenta de que la física nos permite formular esa gran pregunta de una forma más práctica que, por ejemplo, la filosofía. Por eso decidí estudiar física. Celui-là, c'est des students. I managed to go through like the 4 gallons of milk that I had in the fridge. Esperábamos tener colisiones tras colisiones. Y al final, esta fuga de helio es verdaderamente frustrante. Ni siquiera podemos ir allí a investigar qué pasó. Hay que calentar los imanes y debe hacerse a un ritmo muy lento para no romperlos. Entonces podremos investigar y luego enfriarlos de nuevo. The world's largest atom smasher, the Large Hadron Collider, is to be shut down for at least 2 months. CERN, the European Organization for Nuclear Scientists at CERN are trying to put on a brave face. A faulty electrical connection between 2 magnets led to a ton of liquid helium being leaked into the 27-kilometer tunnel. The first high-speed particle collisions were due to take place later this month. The goal now is simply to get this vastly complex machine working.
process is just unbelievable. You got magnets just sheared off their jacks. We've actually put in enough energy to melt it and to vaporize a whole tube of... And the stuff's all covered in a sort of black metallic dust. Completely catastrophic, eh? Completely catastrophic. There's no more vacuum in the beam vacuum, so we can as well open it up and see whether there's any dust, because if there's dust, it means we have to clean all the way until it's... I hope in the worst case we have not to take out more than 20 or so magnets. Tanto mi familia como mis alumnos detectaron un claro nivel de, digamos, pesimismo y decepción. Habían ido convenciéndose de que íbamos a conocer la verdad, pero se esfumó. Se retrasará y eso es... Yo creí ser más fuerte. Me ha sorprendido. Dije que era un error por parte del CERN montar esa gran celebración solo por conseguir que unos protones circularan en una dirección por el anillo. Que era una mala idea tanto bombo y platillo antes de que pasase nada. Cuando me preguntaban si iba a ir al CERN a celebrarlo, dije que iría cuando hubiera algo que celebrar, cuando colisionasen entre ellos, cuando pasase algo, y no para hacer de relaciones públicas. Y creo que les ha salido por la culata totalmente. Ha sido un desastre por cómo lo ha hecho el CERN. Nadie va por ahí celebrando grandes fiestas antes de que pase algo. Magnets that come out are being refurbished, and so they're sort of trundling through about 6 magnets a week now. So that's no longer the bottleneck. Now they're kind of getting to the state where they're ready to start redoing the interconnects in the tunnel, and they're already about a week or 2 behind on that. Given the complexity and... The other thing is that they're drilling these bloody holes in the magnets. Yeah, because they, like, when I heard this last time, they were saying that all their tools are breaking and that sort of business. But it begs the question, of course, you know, what are the risks? I mean, you're kind of basically, you're going... I don't know. We didn't actually think so much about the collateral effects of the helium. Like, nobody has. Nobody. There's been a lot of investigations into the cause of the original problem, and the general agreement is that we run at half design energy. Experimentals aren't going to be happy. So yeah, so the latest schedule is we just put out is D-Day, beams back on the 21st of September. Isn't that a bit optimistic? Isn't that a bit optimistic for this year? Cuando estás en un proyecto a largo plazo, y el LHC es un proyecto a largo plazo, un proyecto de 20 años, no puedes pensar en el final, nunca. Si empiezas un maratón pensando, estoy deseando llegar a la línea de meta, me tomaré mi refresco en la línea de meta, me comeré mis patatas fritas en la línea de meta, o lo que sea que te motive. Si piensas eso en el kilómetro 1, solo llevas 10 minutos de carrera y te estás diciendo, vaya, solo voy por el kilómetro 1 y me quedan 41,2 kilómetros para llegar. Si piensas eso en la salida, estás acabado. Mentalmente estás acabado. Hacer descubrimientos en física es eso. Descubrir cosas es eso. Oh, schau, die Luft. Die hält jetzt das ganze Wasser. Das ist schwer. Das ist schwer und die Luft ist stark. Gell? Und die hält da das Wasser von unten dran. Aber das Brief wird nass. Ja, die Karte wird schon ein bisschen nass. Ja. Das stimmt. Weil da gibt's Wasser. ¿Por qué la gente siente curiosidad? ¿Por qué nos preocupan cosas tan distantes en el universo? Cosas que pasaron hace miles de millones de años, como el Big Bang. ¿Por qué las encontramos interesantes si no nos afectan en nuestro día a día? Y sin embargo, si sientes curiosidad, no puedes controlarla.
Hará que te plantees cuestiones sobre el universo, que te plantees cuestiones sobre los patrones armónicos que crean el arte, la música. That's a sculpture. That's a sculpture. Yeah, doesn't it look like a bunch of broken tiles? That's what it's supposed to look like. And it's when I saw it, I thought it was just rubble left over from the construction. Right. Yeah. You can, in principle, move it. So people go up and move. No, people don't. Oh. But people could. Why would they have it so you can move it around if you weren't going to move it around? No, I think you're right. I think you're allowed to move it around. It's certainly a different experience of it. I agree. See, I felt that belongs here. It's just the perfect spot. It certainly changes everything. It does. Slate and granite. I guess that's the granite and that's the slate. It's interesting. There's something philosophically about this piece of art that bothers me. It's taking a lot of sort of random things and making some order out of it. Yes. It's trying to make order out of something where there isn't any. Instead of taking things that don't seem ordered and figuring out that there is order. El modo que tenemos de intentar reducir la complejidad del mundo es buscando patrones, lo que llamamos simetrías. Tomamos todas las partículas que conocemos hoy e intentamos encajarlas en algún tipo de estructura subyacente. ¿Serán los remanentes de alguna ordenación más bella y completa de las leyes de la naturaleza? Es como ir a Egipto y ver ruinas. Si las observamos correctamente, podemos dibujar una pirámide y ver que esos trozos de piedra son los restos de algo muy limpio y simétrico, de algo precioso. Sabemos que el modelo estándar está incompleto. Sabemos que hay más cosas, más partículas que no hemos visto aún. La materia oscura es una especulación. Pero creemos que domina el universo, aunque nadie la haya visto directamente y no forme parte del modelo estándar. Y es una de esas piedras. Creemos posiblemente que ella y muchas otras partículas están ahí y forman parte de una simetría mucho más amplia. Una teoría mucho más amplia que incluiría al modelo estándar y mucho más. La teoría más popular es la de la supersimetría, o SUSY, abreviando. La teoría de la supersimetría empezó a desarrollarse a finales de los 70. Savas fue uno de los primeros autores de las primeras teorías de la supersimetría. La supersimetría es nuestra mejor hipótesis para responder a ¿qué más hay ahí? La gran teoría que incorpora a las teorías actuales, el modelo estándar. Pero para que sea cierta, tenemos que descubrir esas otras partículas. Si pudiera soñar con una teoría que el colisionador pudiera descubrir, sería la de la supersimetría. La supersimetría dice que por cada tipo de partícula, como el electrón, hay una supercompañera que tiene nombres verdaderamente estúpidos. En este caso sería selectrón. Se le antepone una S al nombre, el squark. El squark arriba, el squark abajo. La supersimetría o SUSY es extremadamente importante para la comunidad teórica porque solventa muchos problemas matemáticos del modelo estándar. Y experimentalmente sería nuestro sueño. Millones de partículas que empiezan a surgir y son tantas que ni sabes qué hacer con ellas, ni tienes tiempo de anotar los datos para descubrirlas. Ese sería mi sueño. Yo solía estar en la sala de control y era como un lujo. Podía arreglarme el pelo porque no tenía que ponerme el casco todo el día y podía llevar zapatos monos porque estaba en la sala de control. Pero ahora he vuelto a ponerme la ropa más vieja que tengo para trabajar porque he de arrastrarme por ahí con el casco y las botas de seguridad, que no son las más bonitas, pero me gustan. Estamos sacando los componentes electrónicos y arreglando lo que no nos dio tiempo a reparar durante la última parada. El objetivo es que esté incluso en mejores condiciones para el siguiente haz.
Bueno, esto es, creo, todo lo que tenía que decir. Espero que los teóricos no os vuelvan locos, no les escuchéis. Sobre todo porque los teóricos pueden a veces... Os he avisado, tenéis que volver al mundo experimental para poder contrastar la realidad. Bueno, hablamos pronto. Uno de los hechos más básicos del universo es que es grande. Y cabe preguntarse, ¿por qué es grande el universo? Pues hay un número llamado la constante cosmológica que desempeña un papel crucial y determina cómo es el universo. De hecho, hace unos 10 años, los astrónomos descubrieron algo muy notable: que el universo se vuelve cada vez mayor y que lo hace cada vez más rápido. Pero esa velocidad es 1 billón de billones de billones más lenta de lo que esperábamos. Cuando fallas por un factor de 1 billón de billones de billones de billones, es que algo va muy mal en la comprensión de la física elemental. Y aún peor, ese número, la constante cosmológica, ha de tener un valor extremadamente preciso. Y si ese valor difiere lo más mínimo, el mundo que nos rodea cambiará radicalmente. Si observamos una situación en la que un parámetro tiene un valor comprometido y lo modificamos mínimamente, el mundo cambiará drásticamente y estaríamos muertos o no podríamos vivir. Te preguntas, ¿de dónde viene? ¿Cómo es posible? Así que al observar la situación dices, vaya, alguien se preocupó de verdad por darle a este parámetro el valor exacto para que pudiésemos estar en este universo tan agradable. Y se preocupó un montón. Es de esas cosas que te mantienen en vela por las noches. Realmente hace que te preguntes si quizás hay algo en toda nuestra visión de conjunto que esté absolutamente equivocado. Antes de entrar en la escuela elemental, mi madre empezó a contarme historias bíblicas. Me contó que si éramos buenos, iríamos al paraíso, donde estaríamos para siempre. Y cuando dijo para siempre, me entró pánico. No dejé de preguntar, ¿para siempre? ¿Para siempre? ¿Nunca habrá un fin? Es como si despertases y te volvieses a dormir y cayeses en un sueño que nunca terminase. Nunca terminase. Nunca. Empecé a llorar y me dijo, ¿qué te pasa? Es el paraíso. Será muy divertido. Allí estarás muy contento. Pero esa idea de eternidad, de algo infinito, me asustó. Hay una alternativa científica a creer que alguien que nos ama lo ha afinado todo con suma precisión para que funcione. Y esa alternativa, en resumen, es que todo lo que vemos en el universo observado es realmente una parte muy pequeña de un multiverso mucho más amplio. Podemos imaginar que, a vista de pájaro, alejados a enormes distancias, veríamos que el universo es un pequeño pliegue dentro de un espacio inmensamente mayor. En esta concepción, esos misteriosos números, como la constante cosmológica, son esencialmente aleatorios. Y en el multiverso, en algún lugar al lado nuestro, hay otra región en la que esa constante adopta otro valor aleatorio. Y luego otra región donde adopta otro valor aleatorio diferente.
Solo en una minúscula parte de ese gigantesco multiverso, por causas completamente accidentales, estas constantes adquieren valores muy especiales que permiten a las estructuras crecer, a las estrellas formarse, que se formen galaxias. Y finalmente, que se formen cosas como nosotros. Esta interpretación está en el extremo opuesto a la del ajuste fino que nos propondría el diseño inteligente. Si creemos que alguien se preocupó en ajustar los parámetros para que podamos existir, nuestra existencia se colocaría en el centro de la realidad. Si creemos que nuestro universo es una mota diminuta en un multiverso gigantesco que en gran parte es letal, es una filosofía diametralmente opuesta en cuanto a la apariencia del universo. De hecho, es una idea que muchos físicos detestan, porque ciertas cuestiones se convertirían en cosas que no podríamos esperar comprender. En estos momentos, Nima defiende la idea de que las leyes de la física son diferentes en las distintas partes de ese multiverso. Que lo que medimos con los experimentos no son misterios ocultos de la naturaleza, sino accidentes aleatorios de nuestro universo. Que quizá incluso el bosón de Higgs sea un accidente aleatorio que ha aparecido en nuestro universo y ha permitido la existencia de vida, pero que no tiene explicación. En cierto sentido, supone el final de la física. Por una parte, está la senda que venimos siguiendo en los últimos 400 años, dirigida hacia una belleza, simplicidad y simetría cada vez mayores. Es una senda que cada cierto tiempo ha dado sus frutos, con visiones cada vez más profundas sobre cómo funciona el mundo. Por otra parte, está la idea del multiverso, que nos situaría en un panorama no de simetría, belleza y orden, sino fundamentalmente de caos en distancias inconcebibles. Esta es la auténtica pregunta a gran escala, en la que el LHC nos llevará por un camino u otro. One thing that we can try. What happens, for example, if for the... Yeah, there's a lot. Hi, Kata. All right. Yeah, I got the ulcer. Yeah, I got serious alcohol dependency. Oh, you're not recording this, huh? Yeah, so you're all on there. Come lo chiamo l'orbita? Perché ho messo 8-6, però c'è un... Sì, il display, se vuoi puoi fare. Yeah, don't worry about all the other crap. Tenemos los haces circulando de nuevo y los imanes reparados parecen aguantar. El próximo reto es lanzar haces de alta energía y hacerlos colisionar. Somos conscientes de los daños que podemos causar. Eso es lo que más me preocupa ahora. La propuesta inicial del Atlas fue en 1989. Y hay que pensar en esa idea. Ya había ese sueño de la física. Un sueño que ha impulsado a todos estos 19 años. Y aquí, ahora, hoy, finalmente, con las colisiones de alta energía, podemos empezar a buscar ese sueño de la nueva física. Claro que existe la presión de ser un acontecimiento. Obviamente puede pasar cualquier cosa, y pasará. La semana pasada fue un completo desastre. Estuvimos discutiendo la posibilidad de hacer las colisiones de noche, en vez de a las 9 en punto de la mañana. Claro que esto ha tenido importantes repercusiones, primero en el experimento y segundo para los medios de comunicación.
If we screw up in front of them, it will be a mess. It will be difficult, very bad for the whole So the reason for letting these things overnight was not. They will be very angry if they arrive, and we've done it. Well, good morning, everybody. I propose we start. I will take you briefly over the whole summary of the weekend, just to give you up to date what happened. During the night, we tried to set up again for higher intensities for 450 GeV collisions, but then we're cut short because we encountered a vacuum. Lo que todos queremos desde el punto de vista físico y para estar seguros es hacerlo primero en secreto y mostrárselo a los medios a lo largo del día. Ese era el deseo de Fabiola y el de todos, para así estar más seguros. Pero ya no se funciona así. Los medios quieren riesgo y lo entiendo, así que hemos tenido que adaptarnos. Let's see, this is not it. It doesn't seem like... Hit the reload. I'm reloading it. Yeah, I wonder if we should stop. Everyone's reloading it. Maybe we should stop. There you go. Hey. All right. Okay, now. And indeed, welcome to CERN, the European Organization for Nuclear Research in Geneva. Welcome to the CERN Control Center. Aujourd'hui est un grand jour pour les physiciens du monde entier. Les opérateurs du CERN vont tenter en effet pour la toute première fois de réaliser des collisions de particules à une énergie sans précédent. Quizás encontremos fuerzas complementarias, o quizás descubramos dimensiones espaciales adicionales, el bosón de Higgs. Quizás aclaremos el misterio y el origen de la materia oscura del universo. ¿Quién sabe? A lo mejor la naturaleza nos tiene preparadas gratas sorpresas. Here on the screen we can see the 4 different experiments: Atlas, CMS, LHCb and ALICE. And the program for today is to first send one beam in one direction, a second beam in the opposite direction. They will circulate in parallel for a while, and when everything is ready and under control, the separation is going to be removed and the beams are going to be made to collide in the 4 points around the LHC machine. I just think to myself, if you imagine like Thomas Edison like inventing the light bulb, if he had tried to invent the light bulb with like 100 camera crews in his workshop, and they would have been like, oh my God, you can't even turn it on? Come on, turn it on now, come on. We're still waiting? Come on. Oh, come on. What's wrong with this guy? So the violet is always one vertical, horizontal beam, one beam. But I mean, So a few minutes. Okay, thank you. Thank you. Bye. They're a few minutes away from collapsing the separation bombs. Okay, a few minutes away from collapsing the separation bombs. Wow. Everybody here? Few minutes, not Few minutes away. So we should watch that one, our trigger rate, this one, the separation bump, and even displays. Okay, these are the 3 screens. If you have 3 eyes, one there, one here, and one over there. So, okay, we're at both beams at 3.5 TeV, and we've just collapsed the separation bumps and brought the beams into collision inside the 4 experiments. Stop. Okay, just starting. 2 beams, one in blue, one in red, each circulating in opposite directions. Okay. They have to get closer and closer. When the numbers on the 4 readers say 0, it means that the beams are finally aligned. This is the historical moment we were all expecting. It can be any time now.
Primero lo primero, debo decir que los datos es increíble lo fantásticos que son los datos. Es como si el mundo en el Atlas, en el colisionador, en CMS y en todos estos sitios hubiera cambiado súbitamente. Es decir, de repente hay datos. Y tras tantos años sin datos, nuevos datos, nueva física, hay tantas posibilidades que incluso redescubrir el modelo estándar es estimulante. Pero lo más estimulante de estos datos no es la primera colisión, porque la primera es genial. A todos nos gusta la primera vez. Pero lo más estimulante de estos datos es la colisión 1 millón o la 2 millones. Que siga habiendo más y más. Porque cuantas más colisiones hagamos, más y más opciones tendremos de observar una física interesante. Porque eso supone más y más datos para nosotros. Yeah, right now you see the day of reckoning is in several months. You hear rumors on that. We should be hearing rumors now. We really should be hearing rumors now. I'm a little worried, actually. Yeah. Well, we're hearing murmurs. What? Well, I think murmurs. We're hearing murmurs. Either there isn't much there, or they're doing a very good job keeping a poker face. Well, I think they're still at the point where they're still trying to figure out what's a murmur and what's a rumor internally, and I think that's probably actually true. Right. The problem is that also I take completely innocent remarks and vastly overinterpret them. Obviously, we're going to learn about the first discovery on Twitter and Facebook. That's so sad, but I think it's true. It is. You mean I shouldn't check the archive first thing in the morning? I need to check the archive's the last thing. The archive the last thing. Check Nima's Twitter feed. Yeah, then check the archive. Yeah, if Nima has a Twitter feed, then there's something has been discovered. Hoy es 7 de agosto de 2011. Y es una fecha importante para el LHC. El primer gran conjunto de datos se presentó a finales de julio. Los datos incluían algún pequeño dato extra que podría interpretarse como el bosón de Higgs. Aunque el colisionador funcionó a media potencia, obtuvieron los datos más rápido de lo que nadie esperaba. Eso les permitió ser sensibles al bosón de Higgs. La cosa está cojonuda. Hubo mucha emoción, porque los resultados de los dos detectores principales, CMS y Atlas, se presentaron conjuntamente en la misma reunión. Y como coordinador operativo, discutí todos los problemas, las pérdidas leves de datos. Así que le tengo mucho cariño a ese conjunto de datos. Y tanto si encontramos el bosón como si no, me sentiré orgulloso de los datos. La masa del bosón de Higgs, o digamos su peso, puede decirnos o darnos una pista de lo que vendrá a continuación. Si la masa tira masa ligera, eso sería consistente con algunos de los aspectos del modelo estándar que hemos estado buscando. La supersimetría generalmente permite que el bosón sea lo más ligero posible, unas 115 veces la masa del protón. Son 115 gigaelectronvoltios. Si por el contrario la masa es de 140 gigaelectronvoltios o 140 veces la masa del protón, sería terrible, porque 140 gigaelectronvoltios se asocian con las teorías que se basan en el multiverso. Y ahora, maldita sea, está en 140. Parece que la naturaleza ha hecho una elección. El problema del multiverso es que dice que el Higgs quizás sea la última partícula que veamos. Si no vemos más partículas además de la de Higgs, no explicaremos la materia oscura. No sabremos cómo el bosón de Higgs adquirió su masa y nunca llegaremos a la teoría más profunda.
Toda esa información podría estar en otros universos. Quizás estemos al final del camino. Nada más. Supongo... Bueno, si esa cifra es correcta, entonces sería desconcertante. I mean, where's all the other stuff? Where are the other particles? What happened to dark matter? I heard of many theories saying that new particles might be at even higher energies, so who knows? I mean, it always comes differently. Who knows if there's other interesting things, somehow it always comes differently than you expect. I know that the theorists are all up in arms because, it could be heavy Higgs, but, I've always said, the worst case scenario, I think, would be Higgs and Higgs only. Who knows? I know. Just a little excess. If this doesn't show up by the end of next year, then we can change subject, I think. If you don't see any supersymmetric signal... No, but if it's 140, that would be serious. Yeah. I keep telling to the student that it's much better to be in that situation than in my situation, in which I've spent 40 years on nothing. On nothing, you see? Come on. Don't tell me. This is my nightmare. Right. For you, it's a nightmare. It's only 30 for me. At the moment, it's scary. At the moment, it's scary. At the moment, it's scary. My conscience is more or less okay because I struggled all the time, right? But judging from outside is a bit of a shame. Yes, then we have to wait another couple of years for the next round. Myself, I doubt. No, another 2 years, I'm saying. Yeah, but you see, first of all, I will have retired by that time. But still, it doesn't matter. You'll be working harder. No, I will follow, but I doubt. No, but independent of that, I think you'll know the truth. Yes, no. And that's the important thing. You're right, yes, you're right. No, you're right, yes, of course. El café es un asunto muy serio en la vida de un teórico. No es como una investigación física en la que puedes esperar 30 años antes de saber si tenías razón. En pocos minutos te recompensa. Si tienes éxito, es genial. Y si yerras, puedes probar con otro al minuto siguiente. En la física de partículas, elaboras una teoría hace 20 años y puede pasar todo ese tiempo antes de saber si estás en la buena dirección. Ir de fracaso en fracaso sin perder entusiasmo es el gran secreto para el éxito. Bien, la sospecha de que el bosón tenía 140 gigaelectronvoltios ha desaparecido. Los nuevos datos que acaban de llegar no incrementan el pico, sino que llenan los huecos. Y ahora el pico no pinta tan bien. De hecho, se cree que se ha perdido y que el bosón no puede tener 140 gigaelectronvoltios. Para poder pensar lo que hemos descubierto, ese pico tendría que ser más pronunciado y tendría que seguir aumentando conforme hay nuevos datos. Es un factor estadístico denominado por la letra griega sigma. Si alcanza una altura de 5 sigmas, sabemos que hemos visto algo, y la probabilidad de que haya ocurrido por accidente es de 1 entre 3,5 millones. Pero el bosón no tiene 140. Y es un alivio porque existe la esperanza de que ronde los 115. Nos gusta lo de 115, porque si es así de ligero, la teoría dice que tiene que haber nuevas partículas, como la supersimetría. De otro modo, el universo sería inestable. No habría sobrevivido tanto. Esta es una de las pocas instituciones académicas del mundo perfectas de verdad. No hay ninguna excusa en absoluto para no pensarlo y trabajar y hacer las cosas. Ese es el problema, que no hay excusas para no pensar, trabajar y hacer cosas. No puedes echarle la culpa a nada si algo no funciona. Okay, supersymmetry versus multiverse. Oh boy.
All right. That's, if we're going to start doing that, this is going to be interesting. Hemos anticipado que lo que pase dirigirá la disciplina en una dirección u otra. Y ahora que estamos a las puertas de conocer su valor real, me preocupa muchísimo cuál será ese valor. Bueno, antes de lo que creíamos, hay noticias de que habrá otro anuncio sobre el bosón de Higgs. He oído muchos rumores, he visto cosas en blogs y ya hay noticias en los periódicos. Faltan unas 18 horas para la presentación y ya estoy impaciente por lo que van a decir. Y me gustaría estar allí. Estoy pensando si salir mañana temprano o enviar a mis colegas jóvenes que tienen más energía y que ocupen un asiento por mí. 3 de julio. La noche del 3 de julio de 2012. Y voy camino de Princeton, al instituto, para reunirme con Nima y con mucha más gente que estarán despiertos hasta las 3 de la madrugada, porque van a presentar los datos del Higgs en el CERN a las 9 de la mañana, hora de Ginebra. Realmente es lo más importante que ha ocurrido, el descubrimiento de una nueva partícula elemental durante mi vida. Y la de Higgs es una partícula como ninguna otra que hayamos visto antes. Es extraña y no la entendemos, pero me he pasado la salida. It's possible. Okay. You know, there's one roll missing. Exactly. No, there's one roll missing. So it's yeah. You always think you fall down. Okay. Maybe. Look at some of these people, like totally asleep. Yeah, you of course. Like... those are the sleeping bags. My volume is up. I don't know why I'm not getting sound. There isn't like a thing on here with sound, is there? Who reads lips here? Can anyone see if they get sound? Try streaming it in their offices or something? Many apologies, guys. I don't know what's going on. Peter Higgs. Oh, there he is. Here he is. Very good. Someone with an iPad, like, just... Not that well seated as my summer student. No, right. Peter Higgs doesn't even get a good seat. Buenos días a todos. Estamos en Ginebra y hoy es un día especial. Oiremos 2 presentaciones de los 2 experimentos Atlas y CMS. Empezaremos por orden no alfabético y ruego a Joe Incandela del CMS que tome la palabra. Bien,
Les informaré del estado de la investigación del CMS, pero quiero dedicarle esto a los colaboradores del CMS. Es una foto de una fiesta que celebramos la semana pasada. Aquí solo hay 500 personas, pero recuerden que han participado 4.000 en el experimento. Este no es el detector real que está bajo tierra, este es el de repuesto, en la planta de arriba. Bien, una gráfica para los teóricos. No merecen más, es broma. El modelo estándar está aquí representado. Esto es lo que sabemos. Ahora tenemos Pero una de las grandes historias de este año ha sido, como saben los de este campo, el apilamiento. Hemos tratado con haces muy intensos jamás vistos en este campo, con múltiples interacciones. Aquí se ve. Y en este tipo de suceso es donde buscábamos una de las partículas más inusuales jamás creada, a la que llamamos bosón de Higgs. So if you know the W and top mass very well, you can actually predict a long band. Yeah. So we get for. One of the Tevatron, they really had a tour de force measurement of the. Oh, sorry. Yeah. Oh, here it is. And we end up with 4 event classes. Oh, there it is. Bien, resumiendo, hemos observado un nuevo bosón con una masa de 125,3, con más o menos 0,6 GeV, con una desviación estándar de 4,9. 4.9 standard deviations. 125.3. Okay, so now. Wow, 125. Do we know Atlas's result? This is it. You heard about this? Bien, lo único que puedo decir es enhorabuena a todos. Diré algunas palabras más tarde. Ahora pasamos de inmediato al Atlas. Fabiola Gianotti, por favor. Gracias. Buenos días. El equipo del Atlas se enorgullece de presentar hoy aquí los resultados de los datos de la búsqueda del bosón de Higgs del modelo estándar, basados hasta en 107 femtobarns inversos de datos recabados en 2011 y 2012. Es un gran honor y muy emocionante representar a esta fantástica colaboración en este acto. Bien, vayamos a los resultados de este canal. Pueden ver los resultados entre 2011 y 2012 y la combinación de ambos. El fondo Gamma Jet y el Jet Jet con uno o ambos jets requiere que la energía en un cono alrededor del protón esté por debajo. Una estructura que reproduce muy bien el índice de apilamiento del campo y leves intervalos, pero obviamente corregimos. Conocemos la linealidad entre... Sí. Varios y varios cientos de gigaelectronvoltios en niveles. Está incluido en las 9 categorías diferentes con una función exponencial para el modelo del fondo. Así que, sin predicciones teóricas ni sucesos Monte Carlo, el fondo queda determinado por las bandas laterales de la posible señal. Un espectro. El fondo se ajusta y obtenemos esta gráfica. Y ahora la gran combinación. Ahí va. Esta distribución es extremadamente limpia, excepto por un gran pico. Aquí, en esta zona. Exceso con una significación local de 5,0 sigmas con una masa de 126,5 gigaelectronvoltios. Como profano diré, creo que lo tenemos. Muy bien.
Peter está ahí. Sí, está ahí. Peter. Bien, me gustaría dar la enhorabuena a todos los que han participado en este tremendo logro. Para mí es realmente increíble que haya ocurrido durante mi vida. No solo en la suya, Peter. That's a great day, huh? That's a great day. Creo que todos nosotros, los que nos ven desde las diferentes salas de reuniones, los que estuvieron y los que están implicados en este proyecto, podemos sentirnos orgullosos de este día. Así que disfrútenlo. Scientists this morning announced they are almost certain they have discovered what's being called the God particle. It is not every day that you see a whole bunch of scientists standing up with champagne bottles and cheering. Now, the God particle, we physicists wince when we hear those words. It's the last piece of the puzzle physicists have been looking for decades. Thank you for your attention. Thanks to everybody on the panel. If I could just ask you all to remain seated just for a few minutes. Can we make a clear passage here, please? Clear passage here, please. Can we have a clear passage? Thank you. Thank you. Congratulations. Aber irgendwie, wenn natürlich so viel Presse da herum ist und wenn dich Leute anrufen von Österreich. Alle, die wissen das, weißt du? Ich habe mit meiner Mutter geredet, dann heute mit den Direktorin von United Nations Information Service. Ja. Sie hat auch gesagt, ja, ich weiß alles. Ja. Bitte, du warst nicht da. Also bitte schön. Ja, genau, ist wichtiger, bevor wir der Podcast ist. Sentí mucho orgullo cuando presentaron el bosón de Higgs, pero sentí orgullo de la humanidad. Que, bueno, unas personitas de un pequeño planeta y con cerebros pequeños puedan llegar tan lejos y entender qué pasa. Estamos hablando de distancias subnucleares miles de veces más pequeñas que un núcleo atómico. Sin embargo, podemos hacer bien las cosas solo con el poder de la mente humana. Es asombroso incluso que haya leyes de la naturaleza que sean descriptibles mediante las matemáticas, que las matemáticas sean una herramienta que los humanos podamos comprender y que las leyes de la naturaleza puedan escribirse en una hoja de papel. Es el mayor de los misterios. Tengo la impresión de que estamos escuchando a la naturaleza que nos habla. Resulta que la masa del bosón de Higgs es todo lo interesante que podía ser. Está en una especie de tierra de nadie. No se decanta ni por la simetría ni por el multiverso, sino que está justo en medio. Los datos son lo suficientemente desconcertantes como para no excluir ninguna de las teorías en las que trabajé, pero tampoco las confirma. Hasta que no observemos con detalle las propiedades del bosón y hasta que tengamos la versión de alta energía del colisionador en un par de años, no seremos capaces de aseverar nada con más firmeza. La lección más importante sobre el descubrimiento del bosón de Higgs es que la física funciona. El bosón, por una parte, completa la mayor teoría científica que hayamos tenido, y por otra, abre las puertas a algunas de las grandes paradojas que ahora debemos abordar. Estamos en una encrucijada, y el LHC se niega categóricamente a empujarnos en una dirección u otra, ni al multiverso de un lado, ni a la bella simetría del otro. El suspense está aumentando todo lo posible. Antes del colisionador decíamos, la nueva física está a la vuelta de la esquina. Y ahora decimos, la nueva física sigue estando ahí. Y no es que esté decepcionada por esto, en absoluto. Porque sabemos que esa nueva física está por llegar. El siguiente paso es una parada técnica del colisionador durante 2 años, para mejoras y avances.
Pero cuando vuelva, dispondrá del doble de energía. Y con toda certeza, yo voto por la supersimetría. Dios. ¡Qué emocionante! Si es cierto que el bosón tiene 125 gigaelectronvoltios, eso significa... Sí, de hecho casi todos mis modelos quedarían descartados. Todos los de la supersimetría. Es alucinante. Aún así, la supersimetría podría ser cierta, pero tendría que ser una versión muy extraña de la teoría. Y si lo cierto es el multiverso, sería increíble que hubiera varios universos, claro. Pero también podría significar que no se descubrirían más partículas. Y por eso el bosón de Higgs, con 125 de masa, está en el punto crítico para el destino de nuestro universo. Sin otras partículas nuevas, la de Higgs es inestable, es transitoria. Y dado que es la que lo une todo, si desaparece, desaparece todo. Es increíble que el bosón de Higgs, el núcleo del modelo estándar, lo que todos buscábamos, pueda ser lo que destruya todo. El creador y el destructor. Pero podríamos descubrir nuevas partículas y nada de esto sería cierto. De todas formas, tenemos algo que hacer. Hay una frase preciosa en la Divina Comedia de Dante que dice: Nati non fumo a viver come bruti, ma perseguire virtute e conoscenza. Que significa: no hemos nacido para vivir como animales, sino para perseguir el saber y la virtud. Así que la ciencia y el conocimiento son muy importantes, tan importantes como el arte. Es una necesidad humana. I just saw 2 weeks ago Werner Herzog talking about and then screening his new movie. But it's about these incredible caves that they discovered a few years ago in France. Stunningly beautiful, gorgeously drawn horses, bison, rhinoceros, lions. Because 40,000 years ago, this is what was going on there. En una exploración, y la ciencia es explorar, se necesita un grupo de personas que no tengan reglas para que crucen fronteras y regresen con animales desconocidos, rocas interesantes e ilustraciones maravillosas para mostrarnos lo que hay ahí fuera, para descubrir cosas. ¿Por qué los humanos hacemos ciencia? ¿Por qué hacemos arte? Las cosas menos importantes para nuestra supervivencia son justamente las que nos hacen humanos.